Evangelio de hoy. Tema: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Por eso tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y preservar sin perder la gracia, y que den gracias al Padre, que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleven la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador», pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy para mí tiene un sentido muy particular.
Es uno de esos textos lindos del Evangelio en el que vemos que Jesús llama, Jesús convoca. De alguna manera Jesús invita a alguien a algo. Los discípulos no estaban escuchando lo que Jesús decía, estaban trabajando y desde lejos miraban y escuchaban quizás las palabras que Jesús les dirigía a la multitud, pero se dedicaban a estar en sus barcas en la orilla, limpiando las redes, porque habían trabajado la noche entera. Sin embargo, después Jesús les complica la vida. Él pide una vez arriba de las barcas, vayan mar adentro. Naveguen a lo hondo del lago y tiren las redes, le dice. Esto habrá dejado perplejo a más de uno, porque los que saben de pesca dicen que se pesca mejor de noche que de día, y habían trabajado bastante y sin haber sacado nada, encima después habían limpiado las redes para guardarlas hasta la noche siguiente. Sin embargo, hay una invitación del Señor a ir mar adentro. Ellos le hacen caso. Es interesante hacerle caso de Pedro y los apóstoles, porque no es una obediencia servil ciega y absurda. Hay un planteo. Maestro, trabajamos la noche entera y no sacamos nada, pero si tú lo dices, echamos las redes. Es decir, hay una confianza en la palabra de Jesús. Hay un fiarse en la palabra de Jesús. Hay un depositar en Él todo tipo de esperanza. Como decir, con Él vamos a estar mejor y seguramente nos va a ir mejor que como estábamos antes. Tanto complica la vida de Jesús que no solo se pesca, sino que se pesca demasiado y las redes se llenan. Naturalmente les brota a estos muchachos decirle, mira, que nosotros somos pescadores y no estamos a la altura de las palabras que tú le dijiste a todos aquellos a los que antes les hablaste. Y tienen miedo y se ponen de rodillas, pero Él pone de pie, dignifica, les da esperanza, los mira a los ojos y particularmente a Pedro y le dice, Pedro, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. El sentido del pescador de hombres es profundo, no tanto porque captura pescando en red, sino porque trabaja y está ordenado al servicio de los hombres. Yo creo que este Evangelio se aplica a todo tipo de estado de vida, porque es ocasión para todos nosotros. Nos sentimos llamados por Jesús a ir al mar de nuestra existencia, a nuestro mar profundo, al centro de nuestra vida, de nuestro corazón, a animarnos a hacernos las grandes preguntas. Se podría decir, animarse a ir aún más allá, pero desde un más adentro, y la confianza nos las da su palabra, porque Jesús lo dice, en Él confiamos. La recompensa, vivir al servicio del pueblo de Dios, privilegio enorme, privilegio que ninguno de nosotros puede descartar, porque es únicamente sirviendo que nosotros podemos encontrar nuestra felicidad. Hermano y hermana, un abrazo enorme en el corazón de Jesús y recibamos hoy la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios Santo, fuente de nuestra felicidad, tú confías tu buena nueva de vida a gente débil y falible. Cólmanos con la fuerza de tu Santo Espíritu, para que estemos dispuestos a proclamar tu mensaje de salvación en el lenguaje vivo de nuestro tiempo. Que Jesús, tu Hijo, obre y actúe con y en nosotros, para que cada uno de nosotros tengamos el valor de decir, aquí me tienes, Señor, envíame como tu mensajero a compartir con todos los que quieran escuchar tu alegre noticia de felicidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.